Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Este nos dice de la siguiente manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y también 1 Corintios 12, 27, que ya lo leímos, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una lectura muy, muy bonita, muy importante que leímos. Yo quiero que la leamos en la Biblia de las Américas y escuche lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Cuando hablamos del cuerpo, entonces usted está imaginándose de qué hablamos, ¿cierto? ¿Sabemos qué es un cuerpo? Cuerpo humano, cuerpo animal, cuerpo de todos los índoles, ¿cierto? Todo tiene cuerpo. Solo pensamos Dios es espíritu. Así que nosotros somos el cuerpo. Amén. Somos el cuerpo. Y cuando se habla de cuerpo, entonces habla de ¿qué? Cabeza, tronco y... Uy, pero sí, estamos conectados, ¿cierto? Cabeza, troncos y extremidades. Y usted puede pensar en esto, en aquello. Y les voy a confesar algo. Tenía las diapositivas para presentarlas y presentarle el cuerpo como quiero. Sin embargo, pienso enredarme más con las diapositivas que... La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y me gustaría pues que lo imaginemos. Como decía alguien por ahí, cierre sus ojos, piense en un cuerpo. Y cuando usted piensa en un cuerpo, entonces está viendo una figura, ¿cierto? Una figura de hombre, de mujer, de animal, de lo que sea. Pero una figura que no se desconecta, a no ser que sea un maniquí del almacén de allá, que usted puede despegarle el brazo y despegarle la pierna y volvérsela a colocar y eso. ¿Cierto? El cuerpo está conectado uno con otro y la verdad están trabajando todos. Esta mano no puede funcionar sin esta o el pie sin la otra. Es algo muy conectado realmente. Así que hermanos, por eso la Biblia habla de eso claramente y en muchas partes. Y así que imagínense, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo son ustedes conmigo. Ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, hablando en esa parte metafórica, ¿cierto? Efesios 4, 11 y 12 es uno de los pasajes muy conocidos que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario entonces que tengamos claramente lo que tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo en esta forma. Alguien escribió diciendo: la iglesia es un cuerpo vivo fundado por Cristo, conformada por personas vivas, salvadas por Cristo mediante la fe, transformadas y guiadas por el Espíritu Santo, que están en constante crecimiento, guardando la paz y la unidad en amor como cuerpo de Cristo, desarrollando el reino de Dios. Nosotros somos un cuerpo, no un negocio, dijo. Somos un organismo, no una organización. No una organización. Por consiguiente, en la iglesia funcionamos básicamente sobre los dones espirituales, las habilidades y talentos, no por oficios seleccionados. En otras palabras, en todo lo que usted es bueno, puede hacerlo en la iglesia. Es justo que cualquier cosa que usted hace bien, debe hacerlo. Si es bueno para cantar, participe en la música y en el canto y en la alabanza, ¿cierto? En el ministerio de la música y la alabanza. Si es bueno para los niños, ayude en el ministerio de los niños. Haga algo dentro de ese cuerpo al cual usted pertenece. Eso vale la pena pensarlo bien. Y ustedes saben eso.
Por eso, hermanos, es bueno que estemos pensando, bueno, el cuerpo de Cristo somos nosotros, pero ¿en cuál de nosotros Cristo está mancando? ¿En cuál de nosotros está fallando? ¿Cierto? En una mano, en un pie, en un ojo. Claro, hay miles de hombres y mujeres que están funcionando a las mil maravillas, o por lo menos bien, en un porcentaje bastante alto, ¿cierto? Pero hay miles de personas, de mujeres y hombres que están fallando, que están andando a media altura, ¿cierto? Pero también hay miles que andan andando en la parte baja. Eso es como tres escalas, ¿cierto? Aquellos que van llevando el cuerpo de Cristo, ayudándolo a funcionar, y aquellos que, bueno, están ahí para dejarse ayudar y caminar en el cuerpo de Cristo. Y hay algunos que hasta de estorbo sirven, pero están ahí y no se van. Y eso hay que tenerlo en la cuenta, ¿cierto? Cuando estuve clases en alguna de las iglesias con un grupo de profesionales, uno de ellos realmente me cuestionaba tremendamente, y estudiábamos homilética. Y él me decía, ¿yo para qué estudio homilética, pastor? ¿Para qué? ¿Para quitarle el puesto? No, hermano. Y si usted llega a ser pastor en mi lugar, entonces para mí sería un privilegio. Pero yo pensé que se iba y no se iba. Y yo digo, bueno, si no se va, hay esperanza, ¿cierto? Así discuta y digan, hay esperanza. ¿Sabe quién es ahora? Uno de los mejores predicadores en los Gedeones. Lástima que está allá. Pero es un gran predicador. Así que vale la pena seguir insistiendo, ¿cierto? Vale la pena seguir insistiendo. Algunas citas bíblicas, hermanos, que nos dicen que somos el cuerpo de Cristo. Y vale la pena volverlas a leer o leerlas. Y voy a hacerlo despacio para que ustedes puedan proyectarlos a nosotros entonces. Romanos 12:5. Romanos 12:5. Es un versículo muy bonito. Está desconectado del resto del capítulo 12, pero vale la pena leerlo así como está. Así nosotros... ¿Quién habla? Pablo. ¿En representación de quién? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto está ahí, algo que está amarrado completamente, ¿cierto? Algo que está conectado. El otro pasaje dice que está conectado por las coyunturas. Efesios 4:12, ya lo leímos, pero vale la pena volverlo a proyectar. ¿Cuál es el fin entonces? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los maestros de construcción saben a qué me refiero, ¿cierto? Edificar. Así se edifican los creyentes también. El cuerpo de Cristo también se edifica, como se edifica una casa, ¿cierto? Como si fueran ladrillos. Algunos colocan los creyentes como si fueran ladrillos que van colocando y van cumpliendo una función importante. Y algunos ladrillos que se desboronan y se parten, entonces son desechados, no sirven. Por eso hay que evitar caer en ese tipo de error. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice la palabra del Señor aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Uno más todavía. 1 Corintios 12:27. Ya lo leímos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que, hermanos, la iglesia de Cristo es algo tan importante, es usted y yo, tan importantes en el sentido de tener que entenderlo y ser parte del cuerpo de Cristo en hecho y en verdad, en acción, ¿cierto? En aquella pensamiento de no rendirse, de no dejar de funcionar. A veces nos sentimos así, a veces decimos, hombre, yo voy a tirar la toalla, como dicen los boxeadores, ¿cierto? En el ring de boxeo, cuando ven que el boxeador está llevando muchos golpes y no puede responder igual, entonces ¿qué hace algunos de ellos afuera? Una toalla grande y la tira en medio del ring y listo, se acabó la pelea. Y muchas veces pensamos nosotros hacer eso, tirar la toalla. Eso es, ahí está, yo dejo de funcionar. Pero entonces me convertiría en un ladrillo que se parte y se borona y no sirve más para nada, ¿cierto? Me convertiría en aquellos creyentes de la parte baja que apenas están cuestionando a los que hacen y estorbando a quien hace, pero no me voy. Así que, hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo debemos ver aquí unas 4 cositas muy importantes.
Segundo lugar, la iglesia de Cristo es comparada con un cuerpo humano. Por eso somos un cuerpo humano también comparada con la iglesia de Cristo, ¿cierto? Es como una conexión grande. Número 1, por la unidad. Por la unidad. Y aquí hay un contraste entre la iglesia, cuerpo de Cristo, verdaderamente la iglesia, en función. Decía yo algún momento, le pasé al pastor Edgar, la iglesia en función, ¿cierto? La iglesia en función, en el cuerpo de Cristo y el ser humano hacen allí un empalme, pero otra vez estamos pensando en aquellos 3 pasos, ¿cierto? La unidad. ¿Cuándo nosotros nos destacamos por esa unidad como cuerpo de Cristo? ¿Cuándo estamos realmente unidos? Cuando hacemos un campamento juvenil, cuando hacemos un encuentro de damas, cuando hacemos una reunión de caballeros, cuando hacemos este tipo de reunión de familias, por ejemplo, usted va a ver que hay un grupo de personas allá, de jóvenes allá, porque vienen de tal iglesia, hay otro grupo de jóvenes allá porque vienen de otra iglesia, hay un grupo de hombres allá porque vienen de otra iglesia, y algunos usan una palabra toda rara para decirle, mire, están haciendo tal cosa. Y algunos están desde acá criticando lo que el otro hace y el de aquí criticando lo que el otro hace y haciendo una vergüenza del cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo debe destacarse por una unidad. Unidos. Lógicamente usted no piensa igual al otro, ¿cierto? Usted maneja un carro y el otro tiene un almacén. Uno tiene una ferretería y el otro tiene una tienda, ¿cierto? Y uno es blanco y otro es moreno y el otro hay una variedad de cosas en la vida y a veces una variedad de pensamientos. Pero hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo, en las cosas del Señor debe haber unidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Debe haber unidad. Eso lo dice la Biblia en muchas partes por ahí. Debe haber un mismo pensamiento, no divisiones. Y cuando hacemos eso, bueno, nosotros lo hicimos muchas veces. Y eso piensa uno, bueno, pero ¿por qué aquel grupo está allá y por qué el otro está allá y por qué no se integran el de allá con el de acá para compartir unos con otros y aprender de la experiencia de aquel grupo y del otro grupo? Unidad. Por eso la Biblia se refiere diciendo que aunque hay muchos creyentes, son un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Y ya ustedes tienen la idea a qué se refiere en el sentido de un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Porque tiene que ver con toda la parte espiritual, la conexión y eso. 2, la diversidad de dones y talentos. Ustedes saben que los dones y los talentos, pues hay una diferencia entre ellos, ¿cierto? Es una cuestión de dominio material y también una imposición espiritual, ¿cierto? Entonces, cada miembro tiene funciones, dones diferentes y talentos, pero todos son necesarios y valiosos para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo funcione. Decíamos ahora rato, si usted es músico, entonces participe en la música, ¿cierto? Ese es un talento muy bonito. Y a veces uno piensa, yo quiero tener en la iglesia un músico. Pero cuando no está el músico, ¿qué hacen las iglesias que no tienen músicos? Cantan a capela. ¿Cómo? Bueno, cuando hay gloria y cuando no hay, que la gloria vale 1.500.000 pesos ahora. ¿Dónde están los 1.500.000 para comprarla fácilmente? No, la hermana Norby, ¿dónde está la hermana Norby y Dolly y eso que cantan a capela o con pista, ¿cierto? Pero bueno, cuando no hay que hacerlo. Dicen amén, hay que hacerlo. ¿O qué hacemos? Vamos, comenzamos el culto, oramos y pasamos la predicación y nos vamos sin cantar cuando la iglesia está acostumbrada a cantar. Entonces cantamos. Por eso, hermanos, vale la pena que todos son necesarios y valiosos en el cuerpo de Cristo. Su interdependencia, que hablamos de eso, cuando un miembro sufre y es honrado, cuando un miembro sufre o es honrado, todo el cuerpo se siente parte o participa mostrando amor para el que sufre y cuidado para el que sufre y también honra para el que es honrado. O lo hacemos falsamente. Ay, felicitaciones, hermano, y cuando se va, hubiera sido para mí, para él, que hombre no se lo merece, ¿cierto? Muchas veces decimos así. Entonces no estamos haciendo una interdependencia entre nosotros que valga la pena. Número 4, Cristo como cabeza de la iglesia. Y tenía una figura aquí para proyectarla
tratando de mostrar las personas dentro de un cuerpo, una serie de personas dentro de un cuerpo. Imagínenselo, ¿cierto? La iglesia como cuerpo de Cristo. Es un cuerpo conformado de personas y Cristo es la cabeza. Imagínenselo, ¿cierto? Así que Cristo es la cabeza. Cuando Cristo es la cabeza funciona ayudándole a los que están en el cuerpo, que tienen los dones y los talentos, a los que están en el cuerpo, que han alcanzado liderazgo, que han alcanzado una madurez. Entonces Cristo a través de ellos trabaja para los demás que están en la parte que no han alcanzado tal punto, ¿cierto? Entonces Cristo es la cabeza quien dirige y da vida a su cuerpo, la iglesia. Eso es muy importante saberlo, ¿cierto? O recordarlo. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, yo de acá no veo bien las caras porque ya mi vista es más corta. Yo quiero verlos si están a la expectativa, ¿cierto? O dicen, este está hablando quién sabe qué. Ánimo, hermanos. Ánimo que somos el cuerpo de... Eso, si hubiera salido un coro así bien fuerte, bien bonito, como aquellos que hacen por allá en otros lugares, ¿cierto? No nos quedemos más. ¿De qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces? ¿Cómo podría usted decir, bueno, yo soy el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Alguien decía que la frase el cuerpo de Cristo es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento, ¿cierto? Respecto a la iglesia, refiriéndose a todo aquello que son verdaderamente salvos en Cristo Jesús y eso. Y volvemos a tomar textos. En Romanos capítulo 12, versículo 5, que ya lo leímos, la iglesia se llama un cuerpo en Cristo. Uno solo, un cuerpo en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso, otra vez, imagínese el cuerpo. Un cuerpo gigante con una serie de personas metidas adentro, pero es un cuerpo, ¿cierto? Y la cabeza le da a todos el funcionamiento. Eso sería extraño, ¿cierto? Pero así podría usted imaginarlo. En 1 Corintios 10, 17 dice que la iglesia es un cuerpo, siendo un solo el pan, hablando cuando habla de la cena del Señor, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Un cuerpo que se satisface haciendo lo que el Señor nos permite hacer. El versículo que leímos anteriormente ya lo vamos a ver como 3 veces, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso lo que podemos decir, hermanos, es que la iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. O sea, es algo tan identificado y tan repetido muchas veces, pero no lo tomamos de esta manera. Tratamos de convertirnos en el montón de personas que están en el cuerpo, ya usted se está imaginando, en uno que comienza a opacarse, o en uno que sobresale, o en otro que trata de molestar a los que están a su derecha o a su izquierda, o arriba o abajo, ¿cierto? La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. Se iguala claramente en el cuerpo de Cristo porque es bueno verlo a través de los hogares, por ejemplo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y lo representa en el hogar diciendo, bueno, el hombre que se casó con ella se convierte en la cabeza, la representación de ella, pero Cristo es convertido ya en la cabeza de la iglesia. Y ese hombre y esa mujer pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y Cristo, como siendo la cabeza, es su Salvador. Es su cabeza la que lo salva. También habla de que hay algunas palabras que podemos decir y ellas nos dan la vida o nos dan la muerte, ¿cierto? Nos dan la vida o nos dan la muerte. Lo que hablamos puede condenarnos o liberarnos. Lo que hablamos puede hacernos daño o no. Vaya y hablen algunas cosas donde no debe hablar y verá que tendrá dificultades. Así que la cabeza suya lo salvará usted mismo, salvará su cuerpo. Porque usted piensa que es mejor ir por acá y no por acá. Es mejor no hacer esto sino esto. Es mejor decir esto y no esto. Es bueno pensar que de aquí, del pensamiento, sale aquellas gran ideas.
Cuando Cristo vino a nuestro mundo, Él tomó un cuerpo físico preparado para Él. Dios lo hizo de esta manera. Por eso apareció como hombre en Israel, nacido de la Virgen María. Y dice Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es, lo quiso hacer. Voluntariamente lo quiso hacer. Por eso en un pasaje dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero la idea aquí es que es todo un proceso largo, desde que vino y el Espíritu Santo y posó sobre María, quedó embarazada, todo ese crecimiento, todo ese proceso, la huida a Egipto, el regreso de Egipto, y luego las presentaciones como joven, luego cuando comenzó su ministerio, toda una cosa larga, y termina con la crucifixión de Cristo, muerte y resurrección, y luego ascenso al cielo. Eso es largo, ¿cierto? Eso es un tiempo largo de 33 años, algo así por allá. Así que vale la pena, hermanos, pensar que eso de tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es un proceso largo. Pero lo hizo por su cuerpo, la iglesia. Lo hizo para conformar un cuerpo. De ahí en adelante, entonces Él ha decidido que las personas que van a sus pies, que se arrepienten, que Él escoge, que Él llama, se convierten en su cuerpo. Por eso, a través de su cuerpo físico, Jesús, note bien esto, Jesús mostró o demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente. Jesús a través de su cuerpo mostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Eso lo hizo el Señor. ¿Qué estaba demostrando? Su amor por su cuerpo. Por eso en algún momento dice el Señor, bueno, usted no coge su cuerpo y lo disciplina y lo castiga y lo vuelve nada porque es su cuerpo, porque le duele a usted y su cuerpo. Entonces Él quiere hacer lo mejor por su cuerpo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire bien lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con. Y cuando Pablo habló, nosotros habló de Pablo y los que estaban con él. Pero usted dice, también habló por mí. ¿Verdad o mentira? Usted se considera ahí, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Usted considera que nosotros somos nosotros aquí, Primera Iglesia Bautista, ¿cierto? ¿O está pensando que eso era para Pablo y dejémoslo a un lado? No, está pensando que somos nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿quién? Nosotros, Primera Iglesia Bautista. Cristo murió por nosotros. Divídalo, bosquéjelo y hágalo bien bonito y verá cómo usted se siente satisfecho de todo aquello. Después de su ascensión al cielo, hermanos, corporal, cuando murió y se fue, resucitó y se fue, Cristo continúa su obra en la tierra, en el mundo, a través de quienes Él ha redimido. Otra vez, ustedes y yo, el cuerpo de Cristo. Él continúa su obra acá en la tierra, ¿cierto? La iglesia ahora demuestra el amor de Dios clara, tangible y valientemente. Debería hacerlo, o debe hacerlo, o lo está haciendo. Por eso digo que hay como tres pasos, ¿cierto? El paso de arriba lo está haciendo, el de en medio por la mitad, ¿cierto? Y algunos no lo están presentando tangible y valientemente. Pero están ahí, y si no se van, vale la pena seguir luchando por ellos. ¿Cierto? Por eso seguimos luchando por personas que a veces pareciera que nunca van a tener una decisión valiente de testificar a Cristo y de seguir adelante. Por eso, hermanos, de esta manera la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo. Algo más que podemos decir de alguien que escribió, dijo, la unidad del cuerpo de Cristo se basa en que todos los creyentes forman un solo cuerpo con Cristo como cabeza, unidos por el mismo Espíritu Santo, una misma fe y esperanza a pesar de sus diferencias individuales, siendo cada miembro esencial y complementario y compartiendo un propósito común de crecimiento y edificación mutua para el cuerpo de Cristo. Podemos ver entonces, hermanos, que además de todo esto, puede haber un principios claves de la unidad de Dios y de su cuerpo, la iglesia. Porque nuestro cuerpo está unido, pero muchas veces hasta la mano derecha quiere darle a la mano izquierda, ¿cierto? Pero cuando estamos unidos con la unidad de Cristo en nuestras vidas, entonces las cosas pueden cambiar. Primero, tenemos
un solo Dios y Padre celestial. Tenemos un solo Dios y Padre celestial. Ese es el fundamento de la unidad de la iglesia. Y ya lo miramos a través de Cristo, ¿cierto? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre. Él está en la cabeza, en la parte alta del amor que ha extendido para con nosotros. Pero luego viene Cristo como la cabeza de ese cuerpo. Jesucristo como la cabeza de ese cuerpo. Él es el centro y la fuente de vida que Dios ha delegado, que Dios le ha encomendado, ¿cierto? Conectando a todos sus miembros a un mismo cuerpo y llevándolos al conocimiento pleno para que un día disfrutemos de la presencia de Él por la eternidad, por los siglos de los siglos. 1 Corintios 12:27, ya lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, podemos hablar de la diversidad y complementariedad del cuerpo de Cristo. O sea, somos diversos, pero nos complementamos. Amén. Nos complementamos, ¿cierto? No es una uniformidad. Yo dije ahora días que las fuerzas militares tienen un mismo uniforme, botas y gorra y todo se parece. Y de lejitos usted no sabe quién es uno y quién es el otro, ¿cierto? A no ser de que piense que los que están en función en el monte, en el campo, los más flacos son los soldados y los más gorditos son los mandos. Sería lo único. ¿Cierto? Los sargentos y esa gente ya tienen barriga, ya tienen, ¿no?, barrigón como los sargentos, ¿no? Y los soldados son todavía porque son jóvenes, porque están en acción. Pero cuando fuimos al Medio Oriente, después de 8 meses de estar allá, todos éramos iguales. Porque comíamos lo que queríamos comer, la cantidad que queríamos comer, la mejor comida. Descansábamos porque trabajamos 24 horas en la semana, cada uno. ¿Descansábamos cuánto? 6 días y trabajamos un día. Subimos todos parecíamos el coronel. Pero en Colombia no es así. Así que, hermanos, tenemos una diversidad, pero nos complementamos. No podemos ser como ellos. En un pelotón de soldados puede haber 40 hombres. Si es que son 4 escuadras con 10 hombres, o son 14, 50 hombres. Pero ahí no se quieren todos. Muchas veces el de atrás quiere matar al de adelante, ¿cierto? O los soldados quieren matar al suboficial porque se mete mucho con ellos. Así que la iglesia debe ser algo diferente a eso, hermanos. La iglesia no se viste igual. La iglesia no se pone una gorra igual, unas botas iguales. Pero espiritualmente debería ser una unidad, un complemento especial, hermoso y bonito para que tanto uno como el otro se duela el uno por el otro y se goce el uno con el otro. Por eso decía, no es una uniformidad. Dios ha puesto diferentes dones y diferentes talentos y diferentes partes en las personas. Son los ojos, son las manos, son los pies, son los oídos, etcétera, para que trabajen juntas y se necesiten mutuamente, cuidándose unos a otros. Amén. Ese es cuerpo de Cristo. Un propósito divino. Dios tiene un propósito divino para usted, para mí, para todos nosotros, ¿cierto? La unidad busca edificar el cuerpo. Edificar el cuerpo no es colocar ladrillo sobre ladrillo, ¿cierto? Edificar el cuerpo es hacer crecer un conocimiento, pero un conocimiento correcto de la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor y conforme al liderazgo que tenga, pero dentro de la palabra del Señor. Eso es aquel propósito divino, ¿cierto? Buscar la edificación de ese cuerpo, llevando todos a la madurez y al pleno conocimiento de Cristo Jesús para que puedan ellos hacer que otros vengan por el mismo camino, subiendo al mismo rango. Y un quinto lugar sería el vínculo de la paz. ¿Hay paz entre nosotros? ¿Nos tratamos con paz siempre? No sé, ahora las asambleas generales había demasiada discusión. Yo creo que el pastor Luis se acuerda de eso. Anteriormente a veces se sacudían el brazo como el Congreso de la República, así sacudían las manos en las asambleas. Dios ha venido cambiando eso, yo lo he visto.
en las últimas asambleas que estuve en otro lugar, ya no sacudían esas manos así como los senadores que levantan esas manos y gritan. No, ya las cosas iban haciendo mucho más uniformes, mucho más humildes, convenciendo con argumentos y no con gritos, y no con zapateos y sacudidas de manos. Entonces, hermanos, vale la pena que la paz funcione. Dios nos ofrece paz y nos da paz, ¿cierto? Los creyentes deben esforzarse por mantener esa unidad con humildad, con paciencia y amor, viviendo en verdad y sin divisiones, sin peleas, viviendo en paz. Muchas familias nos dan ejemplo para eso, y aún que no están en el Señor. Familias que están en la iglesia, que vale la pena mirarlas, seguirlas, mirar lo que hacen y tomarlos como ejemplo. En la Biblia también, ¿cierto? En la Biblia también. Y por último, que podríamos decir como tema principal, ¿cómo debe vivir la iglesia, el cuerpo de Cristo? Ya hemos venido mencionando eso, ¿cierto? Pero ¿cómo debe vivir la iglesia? Ya creo que es algo que se menciona mucho y en muchas enseñanzas y es. Pero número uno sería en comunión. En comunión. Eso es, que todos somos amigos, que todos estamos de acuerdo con las cosas positivas y buenas de la obra, de las cosas del Señor, en el sometimiento al liderazgo que el Señor ha puesto, todo aquello, ¿cierto? Compartiendo la misma fe, compartiendo la misma esperanza, compartiendo el mismo servicio unos a otros, el mismo amor, extendiendo los brazos con sinceridad y poder hacer que el mundo mismo crea que Dios ha enviado a Cristo a este mundo para salvar al mundo. Eso complementa con el cuidado de los demás, ¿cierto? Número dos, cuidando a los demás o cuidándose unos a otros. Si un miembro sufre, todos deben sufrir con él, ¿cierto? Si un miembro se goza, todos deben gozarse con él. Si uno se es honrado, lo mismo. Si algo le pasa bueno, debemos alegrarnos todos, no con falsedad. Permaneciendo en Cristo, eso sí, permaneciendo en Cristo. Aunque tengamos persecución, aunque tengamos demasiado trabajo en el negocio, aunque tengamos demasiado estudio, aunque tengamos muchas cosas, el cuerpo de Cristo debe permanecer en Cristo, estar unidos a Él y por Él unidos entre unos y los otros. La iglesia entonces puede ser llamada el cuerpo de Cristo por muchas razones, pero vamos a leer algunas razones de por qué somos llamados o debemos ser llamados el cuerpo de Cristo. Número uno, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en su unidad y su crecimiento. Por tales razones, ¿cierto? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya usted lo ve? Eso es algo que cada uno es diferente al otro, ¿cierto? Pero tienen un mismo propósito, a un mismo fin, van a llegar a un mismo trabajo, están llegando a un mismo fin de trabajo. Dos, los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos, o deben seguirlo, el cual es la cabeza de todos. Efesios 1, 22 y 23 me parece apropiado para decir que siguen a Cristo por tal razón. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una razón para seguir a Cristo, una razón para considerarlo la cabeza, a quien yo debo obedecer, a quien yo debo seguir, a quien yo debo aceptar sus ideas, sus palabras y sus mandamientos que están en lo escrito que él le dijo a personas que escribieran. El Espíritu Santo de Dios habita en los miembros del cuerpo de Cristo, sería número 3. El Espíritu Santo de Dios habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Podemos tomar Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta aclaración es muy importante.
todo podríamos decir por sospecha, ¿cierto? Por sospecha el Espíritu Santo está en mí, me está guiando. Pero una cosa sería que sospecho y otra cosa es que yo estoy seguro que el Espíritu está en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esa es la palabra, ¿cierto? Si no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Número 4. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiadas para determinadas funciones. Y usted puede pensar en uno o más y complementar con sus talentos y las habilidades que cada persona tiene, ¿cierto? Miramos unos versículos en 1 Corintios 12, 4 en adelante. 1 Corintios 12, 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ayuda, para crecimiento, para fortalecerle, para ayudar a otros, ¿cierto? ¿Quién lo hace? El mismo Dios, en Cristo, en el Espíritu, en Él, en todo eso, ¿cierto? Siempre será el mismo. Número 5, los miembros del cuerpo de Cristo comparten su lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, de su raza o de su nacionalidad, por ejemplo. Independientemente de eso. Ahí está Dios, trabajando con todos, allá, acá. Por tal razón, la primera iglesia bautista está luchando para que los motilones Barí también, algunos de ellos conozcan a Cristo, lleguen a los pies del Señor. 1 Corintios 12, 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Y cuando una persona logra creer, sobre todo de aquellos tipos de personas, entonces otros llegarán con ellos al camino del Señor. Número 6, los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Seguros en su salvación. Y alguien decía, para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que realizar una amputación en el cuerpo de Cristo, porque ya Cristo ha determinado hacer tal cosa. Y eso es un asunto de Dios, de Cristo y no de nosotros. O sea que ya el estar en Cristo, el recibir la salvación, es algo tan pleno y seguro de parte de nuestro Dios. Solo hay que seguirle, hay que serle fiel, hay que buscar la mejoría de nuestras vidas, cada día más ir creciendo en el conocimiento del Señor. Los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección del Señor. Sí, no vamos a morir igual a Él y a resucitar igual a Él, pero Él ha prometido que todos los que mueran en Cristo van a resucitar por Él para ir al cielo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y penúltimo lugar, los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia. Aquella herencia que es para el Hijo de Dios, por ser parte de esa salvación. Y los miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, reciben el don de la justicia de Cristo. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, nótelo bien, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, la cabeza del cuerpo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es interesante entonces, hermanos, ver que hay una serie de cosas que podemos nosotros no solamente aprovechar, ver, gozarnos de eso, sino también poder disfrutar de esa grandeza de nuestro Dios, porque Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que terminamos entonces diciendo las mismas palabras que el comienzo. La iglesia es un cuerpo vivo, fundado por Cristo, conformada por personas vivas, salvadas por Cristo, mediante la fe, transformadas y guiadas por el Espíritu Santo.
Ese es el cuerpo de Cristo, que están en constante crecimiento, guardando la paz y la unidad en amor con el cuerpo de Cristo, desarrollando el reino de Dios. Es importante saber que no debemos estar quietos, que debemos estar en función. Por eso decía yo el título, ¿cierto? La iglesia en función. Debemos estar en función. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que ha tomado la decisión, se ha animado a participar en algo. Porque cuando participamos, no solamente servimos a alguien, sino también nosotros nos edificamos. Si usted estudia para dar una lección, usted aprende primero para dar la lección que le da al otro, ¿cierto? Entonces, hermanos, ánimo a trabajar. Si todos trabajamos, la cosa es mucho más grande en conocimiento para todos. Si todos estudiamos, entonces el conocimiento será más grande de todos. Si todos hacemos el trabajo unos por otros, yo sé que el Señor va a bendecir a cada uno para que ese cuerpo sea edificado y siga creciendo. Y si cada uno de nosotros invitamos a otro con insistencia, orando al Señor y pidiéndolo al Señor, no estaríamos 100, 200, estaríamos 400 o 600. O sea, esto es algo complejo, pero es algo real en la vida de cada uno de los creyentes. Les voy a invitar entonces, hermanos, a orar al Señor.